El siguiente programa es familiar. Contiene escenas de sexo o de violencia y se recomienda ser visto en compañía de los padres o adultos. Tiene sistema Closed Caption. Bretaña acompaña tus mejores momentos. Bienvenidos a IUS Noticias, el espacio donde el derecho y la historia se encuentran. Hoy exploraremos cómo el derecho romano fundó las bases de la justicia y el cristianismo fundó su evolución. Acompáñenos en los pilares jurídicos y espirituales que tiene nuestra civilización. En el fragmento del día de hoy les hablaremos sobre las fuentes del derecho romano. Este se nutrió de diversas fuentes que fueron necesarias para la creación de sus normas y principios. Estos mecanismos legales también sirvieron para la creación e implementación del derecho en la antigua Roma. A continuación, nuestra compañera Luisa Mejía les profundizará un poco más sobre este tema. Muchas gracias, Maya. El derecho romano se basó en diferentes fuentes para la creación de sus normas y principios. Estas fuentes eran mecanismos legales para la interpretación, aplicación y creación de las leyes en la antigua Roma. A continuación les mencionaré algunas de las más importantes. La primera era la lex o la ley, que era la norma escrita aprobada por el Senado o por el pueblo. Esta norma era presentada por los magistrados y una vez aprobada era de obligatorio cumplimiento para la comunidad. Una de las más importantes fue la ley de las 12 tablas, ya que fue la primera codificación escrita de la época. Otra de las fuentes fue la costumbre, o también denominada como mos. Estas eran prácticas y hábitos tomados por el pueblo romano como tradicionales. Con el tiempo, juristas y magistrados tomaron estas costumbres como norma jurídica. El mos maiorum, que son las prácticas ancestrales, eran clave para la formación del derecho romano, ya que las prácticas que no estaban formalmente escritas se tomaba como parte del orden jurídico. La jurisprudencia o respuesta prudeum eran opiniones o dictámenes del jurista romano, quienes eran expertos en derecho. Esas opiniones influían en la aplicación de la norma y se consideraba vinculante en muchos casos. Los edictos eran normas que magistrados, como los pretores, presentaban al inicio de su mandato y definían reglas y procedimientos que se iban a seguir a lo largo de este año. Además, regulaban aspectos procesales y relaciones entre ciudadanos. Estas fueron las principales fuentes del derecho en Roma. A continuación, mi compañera Mariana Portilla continuará con la transmisión. Muchas gracias, Luisa. El cristianismo ha tenido una gran influencia en el derecho romano y en las legislaciones actuales. En estos momentos les presentaré un análisis acerca de la influencia que ha tenido este. El derecho romano ha tenido como base la razón y la costumbre, pero después de la expansión del cristianismo han habido principios éticos y morales. El derecho natural es la idea de una justicia universal y de una ley divina. También tenemos la humanización de derechos que han dado valores como la misericordia y la equidad, y la protección de los débiles, que es una reforma que tenía el derecho romano para la protección de algunos esclavos, mujeres y niños. El cristianismo también ha tenido una gran influencia en los países occidentales actuales, como lo es la Declaración de los Derechos Humanos, donde se han visto valores como la dignidad humana, la igualdad y la justicia. También tenemos la moralidad y la ética, que se da en las familias y en los matrimonios. Y los derechos cívicos y penales, que se dan valores como el perdón y la justicia, que estos vienen del cristianismo. En resumen, muchas gracias. Vamos con María Ángel. El día de hoy hemos podido explorar más a fondo la importancia del derecho romano y cómo este, junto a sus fuentes como la costumbre, la ley, la doctrina, la jurisprudencia y las constituciones imperiales, han sido claves para el fundamento del derecho que tenemos en la actualidad, que van desde la regulación de una propiedad hasta conceptos básicos de justicia y equidad. También es indispensable decir que el derecho romano ha estado muy influenciado por la religión. Desde que el cristianismo se oficializó como la religión del Imperio Romano, este ha regido bajo conceptos de justicia, equidad, respeto. A continuación les presentaré una entrevista a un estudiante de la Facultad de Derecho y Filosofía de la
Universidad Católica Luis Amigó. Estamos aquí con el señor Edwin Alexander Llanes Franco. Soy estudiante de Derecho y de Filosofía de la Universidad Católica Luis Amigó. A continuación les haré una pregunta sobre el cristianismo y su influencia en el derecho romano. La primera pregunta es, ¿cómo influyó el cristianismo en las leyes sobre la familia y el matrimonio en Roma? Bueno, hay que tener en cuenta algo, y es que antes de Constantino, Roma no aceptaba el cristianismo, de hecho perseguía a los cristianos. Cuando Constantino legalizó el cristianismo y volvió el cristianismo como religión oficial del Estado, entonces muchas de las prácticas cristianas se hicieron parte de la costumbre romana. En ese sentido, como el cristianismo viene del judaísmo, esa tradición judaica vino, y entonces la familia ya se instituyó no poligámica, sino monogámica, constituida por un hombre y una mujer con su prole o con sus hijos. Muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿de qué manera el concepto cristiano de la caridad impactó en las leyes romanas? Claro, la caridad es uno de los aspectos más importantes del cristianismo. De hecho, Jesucristo en su doctrina enseñó siempre el amor al prójimo. En ese sentido, los romanos también, cuando se legalizó el cristianismo, tomaron estas prácticas de la caridad y el amor hacia las demás personas. Recordemos que los romanos eran excluyentes de otras culturas, no las aceptaban, y cuando ya se da el cristianismo en Roma, entonces los acogen con el amor y con la caridad que deben ser aceptados, tal como lo enseñó Jesús en los evangelios. Muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿qué cambios introdujo el cristianismo en la percepción romana sobre la pena de muerte y los castigos físicos? Bueno, en cuanto a la pena de muerte, claro está que los cristianos no aceptan en ningún sentido eso. Sin embargo, antes sí lo hacían en unos casos muy específicos, y entonces en este sentido pues ya la pena de muerte no se aplicaba en cualquier circunstancia, sino que por el contrario ya era casos muy determinados. Voy a poner un ejemplo de la actualidad. Hasta hace muy poco, en el estado de la Ciudad del Vaticano, la pena de muerte estaba permitida, pero en el caso, por ejemplo, de que se atentara contra la vida del sumo pontífice, es decir, para delitos muy graves. Eso mismo se dio la aplicación en Roma, ya no era para cualquier circunstancia, sino para delitos específicos, que atentaran, por ejemplo, entre otros muchos, contra la religión oficial del Estado. Muchas gracias. La cuarta y última pregunta es, ¿cómo afectó la oficialización del cristianismo en la legislación romana sobre la esclavitud? Claro, en cuanto a la esclavitud, bueno, también hay que tener en cuenta que en el relato bíblico se aceptaba la esclavitud, de hecho el mismo San Pablo también la aceptaba, pero requería que a los esclavos también se les tratara como seres humanos. Porque hay que tener en cuenta algo, en el derecho romano los esclavos eran tratados como cosas o como objetos. Cuando se implanta el cristianismo, digamos que la esclavitud sigue estando presente, pero se da un cambio en cuanto a que ya el trato hacia ellos va a ser más caritativo y va a ser mucho más ameno a su humanidad. Muchísimas gracias. Bienvenido, Maître Coulanges. Su libro, La ciudad antigua, ha cautivado a los lectores por más de un siglo. Usted argumenta que el derecho romano estaba profundamente entrelazado con la familia y la religión. ¿Puede hablarnos más sobre esta conexión? Ciertamente, en la antigua Roma la familia no era solo una unidad social, sino también religiosa. El paterfamilias, el jefe de la familia, tenía tanto la autoridad como la responsabilidad religiosa. Él dirigía los ritos sagrados en el hogar, honrando a los antepasados de la familia. Este fuerte sentido del deber y la tradición impregnaba todos los aspectos de la vida romana, incluyendo el derecho. El derecho romano primitivo era esencialmente un conjunto de costumbres, transmitidas de generación en generación, entrelazadas con creencias y prácticas religiosas. ¿Podría darnos un ejemplo específico de cómo las creencias religiosas moldearon el derecho romano? Un ejemplo es el concepto de sacer, que significa sagrado o maldito. Ciertos actos, como dañar a un invitado o violar un juramento sagrado, se consideraban ofensas contra los dioses. Estas acciones tenían consecuencias no solo legales, sino también religiosas. La ley, por lo tanto,
no era simplemente una herramienta para mantener el orden, sino un medio para defender los principios sagrados. Con el tiempo, el derecho romano experimentó cambios significativos. ¿Cómo evolucionó desde sus orígenes religiosos para volverse más secular? A medida que Roma se expandía, se encontraba con diversos pueblos y costumbres. Este intercambio cultural, junto con los cambios sociales y políticos internos, condujo a una secularización gradual del derecho. El auge de la jurisprudencia romana, con su énfasis en la razón y los principios legales, separó aún más el derecho de sus raíces religiosas. Los expertos legales, los jurisconsultos, comenzaron a interpretar y sistematizar la ley, alejándola de sus fundamentos religiosos. La codificación del derecho romano bajo Justiniano se considera un logro histórico. Esta codificación benefició a todas las clases sociales por igual. El Corpus Juris Civilis de Justiniano tenía como objetivo crear un sistema legal completo y accesible. Si bien trajo orden al derecho romano, haciéndolo más coherente y fácil de aplicar, no eliminó las desigualdades sociales. Los ricos y poderosos todavía tenían ventajas en los procedimientos legales, y las complejidades de la ley podían ser abrumadoras para los ciudadanos comunes. Salvete Ciber Romani. Bienvenidos, buscadores de conocimiento, a IUS Noticias, donde nos adentramos en el fascinante mundo del derecho romano. Soy su anfitriona, Mariana, y me acompaña un invitado muy especial, aunque de otra época, el renombrado orador y jurista Marco Tulio Cicerón. Hoy abordaremos sus preguntas candentes sobre el derecho romano, sus principios y su impacto en la sociedad. Desde el concepto de justicia hasta el papel de la retórica en los tribunales, no dejaremos piedra sin remover. Así que, abróchense los cinturones, tomen sus togas y prepárense para un viaje a través de los cimientos del pensamiento jurídico occidental. La justicia, amigos míos, es la constante e inquebrantable voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Reflejan las leyes la moralidad o simplemente mantienen el orden? Una pregunta que sigue resonando. El derecho natural. Su mano invisible moldea incluso los códigos legales más rígidos. Capítulo 4. Transformaciones en el derecho romano. Desde las 12 tablas hasta hoy, el derecho romano ha experimentado cambios sísmicos, ¿no es así? Capítulo 5. El auge de los juristas. Los juristas interpretando la ley, una espada de doble filo, ¿no dirían? Capítulo 6. Derecho y política. La eterna danza entre el derecho y la política. Desde la República hasta ahora, es un tango fascinante. Capítulo 7. ¿Justicia para todos? Una noble aspiración. ¿Pero es la realidad en nuestros tribunales romanos? Capítulo 8. Reformando la ley. Para mejorar la equidad legal, debemos abordar los sesgos inherentes al propio sistema. Capítulo 9. Acceso a la justicia. La justicia no debería ser un lujo, sino un derecho accesible a todos los ciudadanos romanos. Principalmente aquellas que hablan sobre contratos, propiedad, testamentos y sobre todo igualdad ante la ley, lo que nos indica que el derecho no son solo imposiciones, sino también es... Muchas gracias por sincronizarte con IUS Noticias. Nosotras somos Mariana Portilla, María Ángel Gaona y Luisa Mejía. Muchas gracias. Esto es Noticiero Cierre de Edición.